Hola, mi nombre es Alexandra Peña y en el video de hoy estaremos desarrollando el tema de isótopos y masa atómica, para el cual estaremos viendo una pequeña introducción y utilizando un simulador en línea para una mejor comprensión del tema. Bueno, las competencias que vamos a desarrollar en este video van a ser las siguientes. La número 1 es definir qué son los isótopos y qué es la masa atómica de un elemento. La número 2, conocer cómo la abundancia de los isótopos se relaciona con la masa atómica promedio de un elemento. Y la número 3, aprender a utilizar este simulador virtual sobre la práctica de isótopos y masa atómica. Ahora bien, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en el número máximo. La palabra isótopo se usa para indicar que todos los tipos de átomos de un mismo elemento químico se encuentran en el mismo sitio de la tabla periódica. La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo. Solamente 8 elementos, por ejemplo el berilio o el sodio, poseen un solo isótopo natural. En contraste, el estaño es el elemento con más isótopos estables, los cuales son 10. Otros elementos tienen isótopos naturales, pero inestables, como el uranio, cuyos isótopos pueden transformarse o decaer en otros isótopos más estables, emitiendo en el proceso radiación, por lo que se dice que son radioactivos. Los isótopos inestables son útiles para estimar la edad de una gran variedad de muestras naturales, como rocas y materia orgánica. Esto es posible siempre y cuando se conozca el ritmo promedio de la desintegración de determinado isótopo en relación a los que ya han decaído. Si la relación entre el número de protones y de neutrones no es apropiada para obtener la estabilidad nuclear, el isótopo es radioactivo. Por ejemplo, en la naturaleza, el carbono se presenta como una mezcla de 3 isótopos, con números másicos de 12, 13 y 14. Existen dos tipos de isótopos, los cuales son los naturales y los artificiales. Los isótopos naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos naturales que son el protio, el deuterio y el tritio. Es muy usado en trabajos de tipo nuclear. Es el elemento esencial de la bomba de hidrógeno. Otro elemento que está formado por isótopos muy importantes es el carbono, que son el carbono 12, que es la base referencial del peso atómico de cualquier elemento, el carbono 13, que es el único carbono con propiedades magnéticas, y el carbono 14, que es radioactivo. Muy importante ya que su semivida es de 5.730 años y se usa mucho en la arqueología para determinar la edad de los fósiles orgánicos. Ahora bien, los isótopos artificiales se producen en laboratorios nucleares por bombardeo de partículas subatómicas o en las centrales nucleares. Estos isótopos suelen tener una vida corta, principalmente por la inestabilidad y la radioactividad que presentan. Uno de estos es el cesio, cuyos isótopos artificiales se usan en plantas nucleares de generación eléctrica. Los isótopos también se subdividen en isótopos estables, que existen menos de 300, y no estables o isótopos radioactivos, que existen alrededor de 1200. El concepto de estabilidad no es exacto, ya que existen isótopos casi estables y su estabilidad se debe al hecho de que, aunque son radioactivos, tienen un periodo de semi-desintegración extremadamente largo comparado con la edad de la Tierra. Ahora bien, cada elemento químico se caracteriza por el número de protones de su núcleo, que se denomina número atómico y se representa con la letra Z, como podemos ver en la imagen.
Así, por ejemplo, podemos ver en el elemento carbono que su número es 6 y tiene 6 protones. Y en el oxígeno el número es 8, lo que significa que tiene 8 protones en el núcleo. El número de neutrones del núcleo puede variar. Casi siempre hay tantos o más números de neutrones que protones. Ahora bien, la letra A que se representa en la imagen es la masa atómica que se obtiene sumando el número de protones y de neutrones de un núcleo determinado. Ahora bien, en la siguiente imagen podemos ver lo que son los isótopos del hidrógeno, los cuales son 3. Podemos ver que nos representan al electrón con una esfera naranja, protón con esfera azul y a los neutrones con esferas rojas. El primer isótopo es el protón, el cual es el hidrógeno ligero, el más abundante con un protón y 0 neutrones. El segundo es el deuterio, cuyo núcleo alberga un protón y un neutrón. Y el último, el tercero, es el tritio, cuyo núcleo contiene un protón y 2 neutrones. En la siguiente imagen podemos ver lo que son los isótopos del carbono, los cuales son: el primero es el carbono 12 que tiene 6 protones y 6 neutrones. El segundo, el carbono 13 que tiene 6 protones y 7 neutrones. Y el último, el carbono 14 que tiene 6 protones y 8 neutrones. Otro ejemplo es el caso del cloro, que su número atómico es el 17 y su masa atómica es el 35. Sin embargo, si miramos en la tabla periódica, la masa atómica del cloro natural es de 35,5. Cuando la masa de un elemento químico es fraccionaria, resulta evidente que dicho elemento estará constituido por una mezcla de sus distintos isótopos. Así el cloro natural o la masa atómica de 35,5 estará formado por la mezcla de los isótopos 35 y el 37. Si aplicamos la ley de las mezclas, se puede calcular fácilmente que la proporción de cada uno de ellos es de 75 y 25% respectivamente. Continuamos con ¿qué es la masa atómica? Es la masa de un átomo más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada, que la abreviamos como UMA. Esta está definida como la masa de un átomo que solo puede ser de un isótopo a la vez y no es un promedio ponderado en las abundancias de los isótopos. Esta masa es algunas veces usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico. Estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica, ya que la masa atómica está definida como la masa de un átomo que solo puede ser de un isótopo a la vez y no es un promedio ponderado como lo venimos mencionando. En el caso de muchos elementos que tienen un isótopo dominante, la similitud o diferencia numérica real entre la masa atómica del isótopo más común y la masa atómica relativa o peso atómico estándar puede ser muy pequeña, tal que no afecta a muchos cálculos vastos, pero tal error puede ser crítico cuando se consideran átomos individuales. Ahora, ¿qué es la masa atómica promedio? La masa atómica promedio de un elemento es un promedio ponderado que se calcula multiplicando la abundancia relativa de los isótopos de un elemento por sus masas atómicas y luego sumando los productos. Ahora continuamos con lo que es el cálculo de la masa atómica, el cual requiere la masa atómica de cada isótopo del elemento, la abundancia en porcentaje de cada isótopo del elemento y la suma de los promedios de las masas atómicas.
Nosotros en este caso vamos a calcular la masa atómica del elemento magnesio, el cual tiene 3 isótopos en la naturaleza. El primero es el magnesio 24, cuya masa es 23.99 UMA y la vamos a multiplicar por su porcentaje de abundancia, que es 78.70 entre 100. Y esto es igual a 18.88 UMA. Ahora calcularemos el del magnesio 25, cuya masa es 24.99 UMA por su porcentaje de abundancia, que es 10.13 entre 100. Y esto es igual a 2.531 UMA. Y el último, que es el magnesio 26, cuya masa es 25.98 UMA por el porcentaje de abundancia, que es 11.17 entre 100, y esto es igual a 2.902 UMA. Ahora que ya tenemos los promedios de las masas atómicas, las sumaremos para obtener la masa atómica del elemento magnesio. Y esto nos da que es igual a 24.31 UMA. Ahora continuamos con la práctica de laboratorio en el simulador virtual de FEC Colorado, que al inicio nos da dos opciones, la de isótopos y la de mezclas. Entonces, primero vamos a ingresar a la parte de isótopos. Y aquí ya podemos ver las viñetas con las diferentes opciones que nos brinda la simulación, en donde en la parte superior derecha podemos ver lo que es la tabla periódica, en donde nos dan las opciones de elegir los elementos de hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y helio. En la parte inferior nos aparecen las opciones de agregar las viñetas del símbolo, que son el símbolo del elemento, en donde además de ver el símbolo vamos a poder observar el número másico y abajo el número atómico. Y en la siguiente podemos agregar lo que es la abundancia en la naturaleza de los isótopos del elemento. En la parte superior izquierda está la viñeta que nos simboliza los protones, que son las esferas en color naranja, los neutrones, que son las esferas grises, y los electrones, las esferas en color azul. Y bueno, en el campo de trabajo podemos ver una balanza en donde podemos visualizar el número de la masa, podemos ver, y la masa atómica en UMA del isótopo. Al lado izquierdo nos aparece lo que son los neutrones, los cuales podemos ir agregando a nuestro isótopo, en donde un dato importante que podemos ver es que este modelo no están representados los electrones con esferas, sino con un espectro de color azul, lo cual es un modelo mucho más moderno del átomo. Y bueno, aquí vamos a poder visualizar lo que es el nombre del isótopo y si es un isótopo estable, que serían los que tienen núcleos estables y que no son radioactivos. Y los inestables, que son átomos que tienen núcleos inestables y por lo tanto estos experimentan radioactividad. Ahora bien, vamos a empezar con el elemento hidrógeno, el cual tiene 3 isótopos. El primero es el protón, que podemos ver que aquí que se llama hidrógeno 1, el cual no tiene neutrones, solo tiene un protón. Y podemos ver que es un isótopo estable, cuyo número de masa es 1. Y su masa atómica es de 1.00783 UMA. Podemos ver que también en la parte de la simbología nos aparece masa que es 1 y la abundancia en naturaleza podemos ver
que este isótopo es de 99.9885%, lo que quiere decir que es el más abundante. Ahora vamos a agregar un neutrón a nuestro isótopo y podemos ver que ahora nos dice que se llama hidrógeno 2, que es el deuterio, y podemos ver que ahora su número de masa es el 2 y su masa atómica ahora es de 2.01410 UMA. Y en la abundancia en la naturaleza de este isótopo es de 0.0115%, lo que quiere decir que es menos abundante que el propio en la naturaleza. Y ahora vamos a agregar otro neutrón. Y ahora tenemos lo que es el isótopo que se llama hidrógeno 3, el cual es el tritio. Y podemos ver que este es un isótopo inestable, lo que quiere decir que es radioactivo. El número de masa de este isótopo es el 3 y su masa atómica es de 3.01605 UMA. Y la abundancia en la naturaleza de este isótopo podemos ver también que nos indica que solo tiene trazos, lo que quiere decir que es muy pequeño el porcentaje de abundancia en la naturaleza y que bien se puede obtener artificialmente. Ahora bien, vamos a elegir el elemento carbono, el cual automáticamente nos aparece su primer isótopo, que es el carbono 12, el cual está conformado por 6 protones, podemos ver aquí en la simbología, 6 neutrones y 6 electrones. Y el número de masa de este isótopo, vamos a colocarlo, es el 12 y su masa atómica es de 12.0 UMA. Y la abundancia de este isótopo en la naturaleza es de 98.93%, lo que quiere decir que es el más abundante. Ahora, vamos a agregar lo que es un neutrón. Y podemos ver que ahora es el carbono 13 y que tiene 7 neutrones. Podemos ver aquí que está una esfera más. Y que ese también es estable, lo que quiere decir que no es radioactivo. Podemos ver ahora que su número de masa es 13. También podemos ver que cambió en la simbología, pero que su número atómico sigue siendo 6. Que este no cambia porque sigue siendo el mismo elemento. Podemos ver que la abundancia en la naturaleza de este isótopo es de 1.07%, lo que quiere decir que es menos abundante que el carbono 12. Ahora vamos a continuar y vamos a agregar otro neutrón. Y podemos ver que ahora con 8 neutrones, este isótopo se llama carbono 14, el cual es inestable, por lo tanto es radioactivo. Y el número de masa de este isótopo es 14 y su masa atómica es de 14.00324 UMA. Y su abundancia en la naturaleza es de solamente trazos, lo que quiere decir que es muy minúscula su cantidad. Y aquí podemos concluir que los isótopos que son inestables o radioactivos son muy pocos abundantes su porcentaje en la naturaleza. Ahora continuamos en la segunda parte del simulador llamado mezclas. Y aquí podemos ver que tenemos nuevas opciones. En la tabla periódica podemos ver que tenemos más elementos. Y también tenemos la viñeta de porcentaje de composición y la masa atómica promedio. Aquí en este campo de trabajo trata de hacer mezclas de isótopos. Y nos dan las opciones de ver mi mezcla aquí en la parte donde dice mezcla de isótopos, que esta opción, mi mezcla, nos permite visualizar
lo que es la mezcla que nosotros realizamos o ver la mezcla también, la otra opción, en la naturaleza de esos isótopos. En esta parte nos aparecen las opciones de cómo agregar los átomos a los isótopos, si de forma manual, podemos ver, o también la opción de las barras, que aquí está a la par, que podemos ver, en donde si le damos clic en la opción de las flechas, podemos agregar o quitar átomos. En este botón, que es un borrador, nos permite reiniciar nuestra simulación, que también la podemos reiniciar en el botón naranja que nos aparece en la parte inferior derecha. Entonces, vamos a comenzar haciendo la mezcla de isótopos del elemento hidrógeno. Y vamos a empezar colocando varios isótopos de hidrógeno 1. Entonces vamos a colocar en campo de trabajo varios átomos de hidrógeno 1. Y también vamos a agregar un pequeño porcentaje de hidrógeno 2, el cual es diferente al porcentaje real, porque podemos ver que el porcentaje que nos da ahorita es de 9.1, el cual es mucho más alto al real. Entonces podemos ver que del 100% de esta mezcla, 9.1% es del isótopo deuterio y el 90.9% es del isótopo propio. Y en la parte de masa atómica promedio nos dice que es de 1.09930 UMA, la cual no es la misma que la del hidrógeno 1 y del hidrógeno 2, sino que es la suma de los promedios de la masa atómica de ambos isótopos. Podemos ver que como en la mezcla tenemos más isótopos de hidrógeno 1, la masa atómica promedio está más cerca de hidrógeno 1. Pero si agregamos más isótopos de hidrógeno 2, enriqueciendo la mezcla y así tener crecientes en el porcentaje y por lo tanto en la masa atómica, podemos ver que ahora es de 28.6% y se va acercando mucho más a H2. Y si agregamos la misma cantidad, podemos ver que se va acercando más a H2 hasta cuando ya tengo la misma cantidad de átomos de hidrógeno 1 y hidrógeno 2, podemos ver que ya tenemos la masa atómica en el medio, ya que tenemos 50% de H1 y 50% de H2. ¿Y qué pasa si yo quito lo que son los hidrógenos 1? Vamos a quitar una cierta cantidad. Podemos ver que poco a poco se va acercando aún más de H2, aquí en la masa promedio. Ahora bien, cuando uno saca la masa de átomos de hidrógeno de una muestra de hidrógeno purificada, de la sustancia pura de H2 hidrógeno, obtienen lo que es la mezcla en la naturaleza. Que si le damos clic en la opción, vamos a poder visualizar que tiene una gran cantidad de hidrógeno 1 y que cada tanto tiene una pequeña cantidad de hidrógeno 2 y podemos ver en el porcentaje de composición que 99.9885% es de hidrógeno 1 y el 0.0115% es de hidrógeno 2. Y por eso la masa atómica promedio de la mezcla es de 1.00794 UMA
ya que casi es la misma masa atómica del hidrógeno 1, pero solo es casi la misma porque cada tanto hay un átomo del hidrógeno 2. En otros elementos puedo ir mirando el porcentaje de los diferentes átomos y puedo ver que son distintos. Entonces, podemos ver aquí que van cambiando en el porcentaje de composición. Y aquí en el caso del cloro, podemos ver el cual este sí tiene una gran cantidad de otro isótopo. Podemos ver en el porcentaje de composición que el cloro 37 es de 24.24% y el porcentaje del cloro 35 es de 75.76%. Entonces aquí podemos ver que en la masa atómica promedio es de 35.4530 UMA y que no está muy cerca del cloro 35, ya que tiene una cantidad considerable de otro isótopo, que en este caso es el cloro 37. Y bueno, podemos ver que a medida que utilicemos este simulador con las diferentes opciones que este nos permite, nos ayudarán a conocer que para un mismo elemento existen distintos isótopos. Algunos de estos se dan en la naturaleza, otros son creados y algunos son radioactivos e inestables. Bueno, para poder comprender y conocer más acerca de este tema muy interesante, realizaremos la siguiente evaluación con las diferentes actividades que son. La número 1 es investigue cuáles son los isótopos del flúor y berilio. La número 2, calcule la masa atómica promedio de los siguientes elementos: aluminio, oxígeno, potasio y nitrógeno. La número 3, conteste y relacione cada término de la columna B con su definición correspondiente en la columna A. La número 4, explique cuál es la diferencia entre masa atómica y peso atómico. Y la quinta, realice un modelo de los isótopos del elemento hidrógeno. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.